Hoy es el Día de la Libertad de Prensa. Es un día que la Organización de Naciones Unidas decretó que se celebrara los días 3 de mayo, el Día de la Libertad de Prensa. Y también, pues, este día también vale la pena hablar sobre lo que dice la Organización de Reporteros Sin Fronteras, Kenia, donde la verdad es que México, entre 180 países, es el número 143. O sea que nomás hay 37 países que están peor que México en lo que es el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en los medios de comunicación. Kenia. Efectivamente, según el ranking o la clasificación de 2021, los Reporteros Sin Fronteras nos ubican en el 143. Y bueno, Eduardo, compañeros, hoy es un día importante para el planeta y un importante para México a propósito de este gobierno y de cualquier otro. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretado así por la Asamblea, efectivamente, General de las Naciones Unidas. Una respuesta, digamos, a los llamamientos de los periodistas africanos en 1991, y se elaboró la declaración sobre el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, por lo que la ONU, 2 años después, en el 93, declaró justo hoy, digamos, un día como hoy, el 3 de mayo, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es además un recordatorio de año con año para visibilizar y para decirle a los gobiernos sobre esta necesidad de respetar el compromiso de la libertad de prensa, visibilizar claramente que hay, por ejemplo, un ejercicio de la comunicación que se ve sesgado, se ve cercenado con, por ejemplo, asesinatos para quienes ejercen el periodismo. Actualmente, desde la palestra, desde la voz de la Presidencia de la República, hemos visto, ¿no?, algunos llamamientos con nombre y apellido a diversos medios de comunicación, a periodistas, a televisoras, a diarios impresos, en fin. Y bueno, pues necesariamente me parece que vale la pena desde la presidencia y por supuesto desde la ciudadanía reflexionar este tema hoy en medio de este Día Internacional. Artículo 19 es una organización de la sociedad civil que ha señalado que México es el país donde más periodistas mueren asesinados. Esto pues claramente se polariza, digamos, entre lo que dice el artículo 19 y las cifras. Voy a dar un dato que se vuelve, pues, la verdad es que bien complicado. Cada 13 horas un periodista sufre una agresión aquí en nuestro país. Cada 13 horas. Van, según las cifras que da el propio gobierno, van 37 periodistas asesinados solamente entre 2019 y 2020. Hay algunos temas que vale la pena reflexionar, por ejemplo, el fideicomiso del mecanismo. ¿Se acuerdan que cuando se hizo la modificación de eliminar todos los fideicomisos, uno de los fideicomisos que se quedó en medio de este tema y que incluso fue de los que más, desde la sociedad civil, desde los especialistas, en el pseudo parlamento abierto que se hizo en el Poder Legislativo, eran de los más reclamados, era justamente el fideicomiso del mecanismo de protección de periodistas, que tiene un presupuesto hoy muy limitado. Nada más para unos datos para cerrar: de 2012 a 2021 hay 455 periodistas en este mecanismo. O sea, 455 personas están siendo acompañadas o protegidas por el mecanismo de protección de periodistas en este país. Es un fideicomiso de periodistas y defensores de derechos humanos. De marzo del año pasado a febrero de este año han fallecido por COVID 99 periodistas registrados así por el gobierno, y México es el tercer país con más muertes por COVID en el mundo en este tema, después solamente de Perú y de Brasil. Solo para concluir, efectivamente, como lo dices tú, en el número 143 en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras nos lleva hoy es, digamos, día de la Cruz, de la Santa Cruz, por eso se escuchan estos cohetes, por cierto, aquí en Oaxaca. Pero además de este día tan importante, es el Día de la Libertad de Prensa, que hoy más que nunca debemos seguir pues pugnando porque esta libertad se defienda a capa y espada, más allá del partido político que esté, más allá de una visión ideológica que esté. Lo que importa es que pues lo hacemos nosotros aquí en el periódico, y lo hemos hecho ya durante varios años, ¿no? La posibilidad de decir lo que queremos y lo que tenemos, digamos, en una visión que puede ser entre nosotros distinta, pero que termina siendo plural. Bien, no entendí lo de los muertos de COVID, porque según mis datos, el primer país es Estados Unidos,
el segundo es Brasil y el tercero es México. No sé por qué. Por ahí mencionaste a Perú. Es que mencionaste a Perú. El tercero es México, efectivamente. Bien, no más quiero decir que de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, este año, lo que va del 2021, no reporta ningún periodista asesinado en México. Reporta 8 en el mundo, 1 en Afganistán, 2 en Bangladesh, 2 en Burkina Faso, 1 en Grecia, 1 en Líbano y 1 en Somalia. Sin embargo, en años pasados, México siempre ha tenido el nada honroso primero o segundo lugares en lo que es asesinatos de periodistas. Este año, tal vez porque es año político, están matando a políticos, lo cual tampoco es nada agradable, nada positivo y no habla bien de la situación de la violencia en nuestro país, pero algún día los abrazos tendrán efecto, algún día. Bueno, Eduardo, se habla de que hay 40 muertos por el año electoral, pero no es... Estás hablando de políticos, de candidatos, de dirigentes partidistas. Así es, sí, pero se ha olvidado o hemos soslayado que previo a la elección de Salinas de Gortari hubo 600 muertos de políticos, entre ellos Obando, que era uno de los cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas. Correcto, me acuerdo muy bien de eso, fue terrible. Fueron 600 muertos. Estás hablando entre periodistas y opositores, ¿no? No, o sea, se hablaba de la mayoría de políticos, de opositores al PRI. Lo que dice Reporteros Sin Fronteras, que es una organización muy acreditada, dice que año tras año México es uno de los países más peligrosos y mortíferos para los medios. A pesar de algunos progresos limitados recientes, se está hundiendo cada vez más en una espiral de violencia e impunidad. La colusión entre funcionarios y el crimen organizado presentan una grave amenaza a los periodistas, su seguridad, a la seguridad de los periodistas, y le resta funciones al sistema judicial en todos los niveles. Los periodistas que cubren asuntos sensibles como política o crimen, especialmente en el nivel local, son advertidos, amenazados y a veces balaceados a sangre fría. Otros son secuestrados y nunca vuelven a ser vistos o se escapan del país para asegurar su sobrevivencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, no ha realizado las reformas necesarias para frenar la violencia y la impunidad. Mientras, como tú sabes, Eduardo, perdón. Por favor, no voy a terminar, Carlos. Mientras la propiedad de los medios de comunicación está extremadamente concentrada y muchas estaciones transmisoras locales, comunitarias, son muchas veces perseguidas por usar frecuencias para las cuales el gobierno no les ha dado la licencia correspondiente. Es la situación de México, según Reporteros Sin Fronteras. Sí, Carlos. Sí, como ustedes sabrán que la investigación de campo es uno de los elementos muy importantes para hacer un reportaje. Y yo invitaría a Reporteros Sin Fronteras que vinieran a México y no desde el exterior, que vinieran a hacer una investigación para que tuvieran completa la visión y que intentaran desmentir o ratificar lo que están diciendo. La tienen tan localizada, Carlos, que tienen un capítulo mexicano donde muchos periodistas participan en Reporteros Sin Fronteras. No tienen que venir porque ya están. Luis Ernesto. Dos cosas, Eduardo, nada más cerrando un poquito la combinación de lo que platicábamos hace un momento. El periodismo independiente, el de investigación, como menciona Carlos, es fundamental para que exista un sistema democrático, es decir, que se permita verdaderamente a personas averiguar, investigar y después publicar sus descubrimientos. Es fundamental de una prensa libre y es fundamental para que haya una democracia en un país. Segundo, esta es una institución que ejerce control, es decir, el que haya institución autónoma requeriría que no estuviera nada más un grupo pequeño, como se mencionó por Reporteros Sin Fronteras, de periódicos, etcétera. Es decir, se requiere ayudar a que haya abundancia de este tipo de estructuras periodísticas en diferentes regiones del país. Lo regional es importante, no únicamente lo nacional. Eso nos lleva a los tres dilemas que tú planteabas hoy más temprano.
hay una gran concentración de medios en pocas manos. Claro. Los medios de comunidades más pequeñas los amedrentan y los fastidian. Las comunidades que piden tener una frecuencia para una estación de radio se las hacen tan cansadas que se van al clandestinaje. O sea, no puede ser, no puede ser. José Luis. Mencionaba el doctor Derbez la importancia de la prensa libre precisamente en una vida democrática, y creo que México ha avanzado también mucho en este tema de los contrapesos a través de la información con la existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Gran parte de las investigaciones o de los reportajes de investigación contienen precisamente información que se ha obtenido a través de las preguntas que se plantean frente al INAI. Y no hay que olvidar que la gran amenaza para los medios no solamente son lo que ya hemos mencionado, son las redes sociales y la irresponsabilidad con que se difunde información falsa a través de ellas. En fin, para concluir, Kenia. Es un día importante. Me parece que como mexicanos no podemos soslayar esta realidad. México es un país peligroso para los periodistas y hay que seguir luchando para que no lo sea y para que todos tengan una posibilidad de expresarnos. El programa es el mejor ejemplo de ello. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.